Muy buenos días, mi nombre es Goldi Milena Medina Otálora y las integrantes del grupo son Mayra Alejandra Orozco Charri. María Fernanda Guayara Silva. Michelle Diana Durango Rum. Ok, a continuación, como primera instancia, daremos un resumen para que se conozca la sentencia, lo sucedido en la sentencia y decidido en la T-462 del 2018. Después presentaremos nuestro trabajo argumentativo en el que por medio de las teorías de la justicia abordadas en clase se analizará la incidencia de la ratio decidendi y en la decisión adoptada por la Corte Constitucional. Para continuar, considerando las teorías analíticas de la propuesta de adjudicación constitucional de Habermas, analizaremos las incidencias de las intervenciones de los actores que se realizaron de manera directa o indirecta durante la sentencia. Y para finalizar, daremos una conclusión. Bien, para comenzar, el tema del que se trató en la sentencia es sobre la violencia institucional contra la mujer, en donde las autoridades desconocieron violencia psicológica contra el accionante, quien solicitaba medidas de protección definitivas. De acuerdo a los hechos, el actor afirmó que desde antes del nacimiento del niño, el padre tenía actos de violencia psicológica en su contra, por ejemplo, amenazándola con quitarle la custodia de su hijo. Luego del nacimiento del niño, y en razón a las discusiones, los padres intentaron conciliar, sin embargo, no obtuvieron resultados positivos. El padre, por tal razón, inició un proceso de reglamentación de visitas. Por su parte, la señora accionante inició un proceso para obtener la fijación de la cuota alimentaria, así como la custodia y el cuidado de su hijo, y la regulación de las visitas, y esta demanda fue admitida por el juzgado de familia. De acuerdo con lo anterior, la señora solicitó medidas de protección por violencia intrafamiliar ante una comisaría de familia debido a las amenazas anteriormente mencionadas. De acuerdo a la decisión de la Corte, en el proceso se evidenció que la comisaría y el juzgado accionado incurrieron en un defecto fáctico, pues estos omitieron actuar con base en criterios objetivos y racionales y cumplir con su deber convencional y constitucional de administrar justicia con perspectiva de género. En razón al anterior, en las decisiones proferidas por la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y el Juzgado 26 de Familia de Bogotá, sumada a las afirmaciones realizadas al momento de decidir la medida de protección, permiten establecer que ambos cometieron actos de violencia institucional en contra del accionante, reflejado por la ausencia de una respuesta eficiente, impidiendo así el acceso a la justicia y a la sanción por el daño causado. De este modo, la sala confirma patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra la mujer, despreciando las pruebas de la agotadora violencia psicológica a la que estaba sometida y privilegiando el dicho del accionado. Bien, para comenzar, de acuerdo al primer punto correspondido, en donde hablábamos de las características principales del imperativo kantiano, encontramos que existen dos tipos que fundamentan esta teoría. La primera se trata del imperativo categórico, el cual se basa en el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria. Esto se realiza por medio de máximas, las cuales son cualquier regla de acuerdo a la cual alguien actúa. Por ejemplo, ayudar a otro cuando lo está pasando mal. Estas máximas se deben considerar como leyes universales y confrontando la característica anterior, de acuerdo a las razones que sustentan la decisión, encontramos que sí aplica el imperativo kantiano respecto a esta característica, pues la violencia de género, y en especial la psicológica, se consideró fundamental para la Corte Constitucional. A razón de esto se señaló que constituyen una afectación grave de los derechos humanos, lo que sugiere que se considere una regla primordial acudir a cualquier delito que infrinja con ese derecho constitucional. La segunda característica de la que se hablará es el imperativo hipotético. Es
es el cual es un principio instrumental que nos afirma que si queremos un fin debemos de igual manera los medios. Esto se reflejó en el número 13.2 de los fundamentos jurídicos de la decisión, en el que se encontró que aunque el accionante MLJS acudió a varias ocasiones a la Administración de la Justicia mediante la demanda, recursos y reposición de acción de tutela para lograr efectivamente administración de la justicia, consiguiendo finalmente su fin. El utilitarismo. El utilitarismo es una corriente de la ética según la cual lo que es útil es bueno y por lo tanto el valor de la conducta está determinado por el carácter práctico de los resultados. Las principales características de la teoría del utilitarismo son: primero, considerar la conducta correcta del hombre basada en la naturaleza del placer y evitar el sufrimiento. Segunda, juzgar el hombre como un ser que pueda realizar y expandir sus capacidades. Tercera, reconocer con la mayor felicidad la sociedad, que es la que se manifiesta en el mayor número de las personas. Y por último, la acción es moralmente correcta cuando esta se trata de la felicidad del mayor grupo de personas. Bueno, para continuar basándonos en la teoría del utilitarismo, según la característica ya mencionada, la acción es moralmente correcta, se impulsa felicidad no solo de quien la ejecuta, sino de todos los que se ven afectados por dicha acción. Su incidencia en la ratio descendi es parcial, como consecuencia de la violación del debido proceso, de reglamentación de visitas y en el proceso de medida de protección, y por ende como resultado tenemos un amparo por parte del accionante. ¿Esto qué quiere decir? Que el impulso de felicidad no solo se accedió de forma equitativa, puesto que el hombre no se ejecutó del mismo sentimiento. La justicia como virtud. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás, como lo son la igualdad proporcional, constante y voluntad, y contribuir a la sociedad a sus necesidades y méritos, la ética, la equidad y la honestidad. Bueno, según la teoría de la justicia como virtud, podemos enfatizar las siguientes manifestaciones más adyacentes. En este punto, la sala destaca la administración de justicia y una vida libre de violencia del accionante y del niño, considerando esto como una vida libre de violencia. De igual forma, se sitúa los derechos fundamentales al debido proceso y concordar que la justicia debe ser constante y perpetua voluntad de darle a cada uno de los ciudadanos lo que le corresponde. Bueno, también quiero destacar estas palabras por el filósofo Aristóteles, quien dice que él afirma que la justicia universal representa la suma de las virtudes en las relaciones sociales. En cambio, la justicia particular es una parte del total de las virtudes que tiene como objeto la distribución e intercambio de bienes, así como las que presiden dichas actividades. La propuesta de la adjudicación constitucional. La adjudicación. Habermas no se queda con las teorías del derecho. Este realiza una propuesta de los modelos normativos de adjudicación constitucional, criticando la metodología de los jueces, en donde se habla que los jueces toman sus decisiones desde el carácter moral y los principios jurídicos, perdiendo su carácter deontológico. Habermas adopta una nueva posición en cuanto a toda decisión jurídica, que es en los casos difíciles que van más allá de la mera interpretación. Segundo, de acuerdo a paradigmas de adjudicación, estas se conforman del modelo liberal, que defiende la democracia formal, y del modelo republicano, que defiende la democracia directa. Y tercero, opinión pública, en donde dice que la opción pública no puede entenderse como una serie de instituciones u organizaciones que operen sistemáticamente. Por el contrario, es una red comunicacional espontánea de opiniones diversas amarradas a temas específicos y dirigidos a cuestiones socialmente relevantes por un lenguaje natural. Como lo vemos en la opinión pública, como lo vemos, la opinión pública se da en las intervenciones de la sentencia, en donde
todas las personas señaladas dan sus argumentos, refiriéndose al caso en concreto en el que están tratando, y poder valorar las disposiciones tomadas por el Poder Administrativo, y en caso de no estar de acuerdo con estas argumentaciones, ejercer presión para poder resolverlo de alguna manera. Adjudicación y democracia deliberativa. En esta teoría, Habermas expone que el juez debe aportar los modelos de la democracia de manera explícita. De acuerdo a este modo sociológico, que la democracia hoy por hoy discurre en el término de lo que podemos denominar una democracia deliberativa o una opción pública. Al tener como en cuenta el juez debe garantizar una defensa de sus derechos y expectativas frente a los procedimientos formales o el colectivo de las mayorías. De esta manera, garantizar decisiones justas para todos y no solo una buena para algunos. Bueno, reiterando lo que dice mi compañera, lo que hace el juez constitucional es interpretar de los textos jurídicos y contextos sociopolíticos, que trata también de la consideración de la Constitución no es solo un texto abierto, sino que también es falible y que el juez constitucional, como los ciudadanos en sus expresiones de confrontación o apoyo diario, la complementan y reescriben día tras día y tener en cuenta la soberanía popular como un procedimiento. Sentencia T462 del 2018. La procedencia de esta acción de tutela contra las acciones adoptadas dentro del proceso de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, como acción principal en la sentencia representa un caso de violencia intrafamiliar dirigido al nacimiento de un niño de problemas de convivencia con el hogar, provocando actos de violencia psicológicos en contra de la madre, por ejemplo, amenazándola con quitarle la custodia de su hijo. Bueno, el padre del niño inicia un proceso de reglamentación de visitas en donde fue admitida por el juzgado de familia y por parte del accionante inicia igualmente un proceso para obtener la fijación de la cuota alimentaria, la custodia y el cuidado de su hijo, así como la regulación de visitas demandada admitida por el juez de familia. El accionante solicita medidas de protección por violencia intrafamiliar ante una comisaría de familia debido a que las amenazas y el hostigamiento constante realizado en contra por el padre de su hijo desde el nacimiento de este. En conclusión, después de realizar un trabajo arduo y argumentativo sobre las sentencias, apoyando en las teorías de la justicia, las lecturas realizadas en el centro hasta conocimiento por todas las herramientas brindadas, y es importante resaltar argumentativas cada día en el campo, pues, en el campo de derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.